La luz del atardecer caía suavemente sobre las fachadas grises del Paseo de la Reforma, tiñendo el pavimento de un color ámbar que podría haber parecido poético en otras circunstancias. Pero para Jorge Ramírez, ese crepúsculo no tenía nada de romántico. Cada paso que daba hacia el edificio de su hijo le costaba un esfuerzo considerable, no solo por su pierna izquierda que le dolía desde la operación fallida del año anterior, sino sobre todo por el peso que cargaba en su corazón. En su mano derecha apretaba un viejo portafolio de cuero café, gastado en las esquinas, el mismo que había comprado hacía 30 años cuando todavía era contador en Cemex, allá en Querétaro. Dentro se encontraban sobres manila llenos de documentos médicos, recetas, resultados de análisis de sangre, reportes de hospitalización y sobre todo el diagnóstico que el doctor Hernández le había entregado la semana pasada en el Hospital General. Cáncer de páncreas, etapa 3, pronóstico de 6 meses, tal vez un año con suerte y un tratamiento agresivo que ni siquiera estaba seguro de poder soportar a sus 73 años. Jorge se detuvo frente a la entrada del número 17, un edificio moderno y elegante con balcones de cristal en el segundo piso y jardineras donde crecían geranios rojos. Su hijo Julián había tenido éxito, había que reconocerlo. Después de sus estudios en el ITAM, había escalado rápidamente en un importante banco de inversiones y ahora, a sus 42 años, vivía en este barrio exclusivo de Polanco con su esposa Patricia y sus 2 hijos. Jorge estaba orgulloso de él, aunque las oportunidades de decírselo se habían vuelto cada vez más escasas con el paso de los años. Las visitas se habían espaciado, las llamadas telefónicas se habían vuelto breves y funcionales. Las comidas familiares se habían transformado en una obligación penosa que cada uno intentaba acortar al máximo. Desde la muerte de María, la esposa de Jorge, llevada por un derrame cerebral brutal hace 3 años, la brecha entre padre e hijo se había ensanchado aún más. Julián ni siquiera había venido al funeral pretextando un viaje de negocios a Shanghái que no podía cancelar. Jorge lo había encajado sin decir nada, como encajaba todo desde hacía años. Presionó el timbre del intercomunicador 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Sabía que Julián estaba ahí. Había visto luz en las ventanas del segundo piso. Insistió, manteniendo su dedo apretado más tiempo sobre el botón. Finalmente, la voz de su hijo crepitó en el altavoz, impaciente y seca. ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, Julián, tu padre. Un silencio, luego un suspiro audible, incluso a través del aparato. Papá, ¿qué haces aquí? No te dije que te llamaría. Lo sé, pero necesito hablar contigo. Es importante. Nuevo silencio, más largo esta vez. Jorge casi podía ver a su hijo pensando, sopesando pros y contras, buscando una excusa para no dejarlo subir. Tengo gente en casa, papá. No es el momento. No me quedaré mucho tiempo, solo unos minutos. Por favor. La puerta se desbloqueó con un zumbido eléctrico. Jorge la empujó con dificultad y comenzó a subir las escaleras, deteniéndose cada 3 o 4 escalones para recuperar el aliento. El elevador estaba descompuesto, como lo indicaba un pequeño letrero pegado en la puerta. Por supuesto, como si este día no fuera ya suficientemente difícil. Cuando finalmente llegó al segundo piso, empapado en sudor, a pesar del frescor de la tarde, Julián lo esperaba en el rellano, la puerta del departamento entreabierta detrás de él. Llevaba un polo Ralph Lauren azul marino y pantalones de mezclilla de diseñador. Su cabello, todavía abundante a pesar de estar en los 40, estaba impecablemente peinado. Sostenía su teléfono celular en la mano y consultaba la pantalla con insistencia, como si los mensajes que desfilaban fueran infinitamente más importantes que la presencia de su padre. Entonces, dijo Julián sin levantar los ojos. Jorge recuperó el aliento antes de hablar. Quería que su voz fuera firme, que no traicionara el pánico que crecía en él desde que había salido del consultorio del doctor Hernández. ¿Puedo entrar? Julián echó un vistazo rápido por encima de su hombro y luego dio un paso al costado para bloquear la entrada. Como te dije, tengo invitados. No podemos hablar aquí. Jorge sintió que algo se rompía dentro de él.
Un pequeño pedazo de dignidad que se desprendía y caía en un abismo sin fondo. Pero se mantuvo firme. Había hecho todo este camino, atravesado la Ciudad de México en metro con su pierna dolorosa y su portafolio incómodo. No podía dar media vuelta ahora sin haber dicho lo que tenía que decir. El médico me dio los resultados, dio unos golpecitos al portafolio. Está confirmado, cáncer de páncreas, etapa avanzada. Julián finalmente levantó los ojos de su teléfono, una expresión pasó por su rostro, algo entre sorpresa y fastidio, pero ciertamente no compasión. Está bien, y necesito ayuda, Julián. Para los próximos meses, los tratamientos van a ser pesados. Voy a necesitar a alguien que me lleve al hospital, que cocine, que me ayude con las compras, Papá, basta. Julián levantó la mano como para detener físicamente las palabras de su padre. Ya te dije que no puedo, tengo mi vida, tengo mi trabajo, tengo mi familia, no puedo dejarlo todo por ti. No te pido que dejes todo, solo unas horas por semana, o tal vez podría quedarme aquí unas semanas, mientras empiezo los tratamientos. Solo una habitación, no molestaré a nadie. Quedarte aquí. Julián soltó una risa seca sin humor. ¿Hablas en serio? Ya apenas tenemos espacio con los niños. Sofía y Miguel tienen cada uno su cuarto. Patricia tiene su oficina y nosotros nuestra recámara. No hay lugar para ti. Dormiré en el sofá. Donde sea, no pido mucho. Papá, escucha. Julián cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando esa postura defensiva que Jorge le conocía desde la adolescencia. No es cuestión de espacio. Es que Patricia y yo hablamos. No podemos, no queremos. Nuestra vida ya es suficientemente complicada sin agregar más. Soy tu padre, murmuró Jorge, sintiendo su voz quebrarse a pesar de sí mismo. Sí, pues justamente, el rostro de Julián se endureció aún más. ¿Sabes lo que se siente crecer con un padre que te recordaba constantemente cuánto se sacrificaba por ti, cuánto le costaba todo, cuánto sufría para criarte? Yo solo quería que entendieras que fueras agradecido. Agradecido. Pasé toda mi infancia sintiéndome culpable de existir. Cada vez que pedía algo, era el mismo discurso. Los sacrificios, el dinero, los esfuerzos. Ya no podía más, solo quería un padre normal, no un mártir. Jorge abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Miraba a su hijo, este hombre que había criado solo después de que María se fuera cuando Julián tenía 8 años. Este niño por el cual había renunciado a tantas cosas, a su vida social, a sus pasatiempos, a sus ambiciones profesionales, y todo lo que veía ahora era ira y rencor. Julián, te lo suplico, estoy enfermo, gravemente enfermo, 6 meses, 1 año como máximo. Eso es lo que dijo el médico. Julián bajó los ojos un instante y Jorge creyó ver pasar algo que se parecía a la emoción, pero cuando levantó la cabeza, su rostro estaba nuevamente cerrado, duro como el mármol. Lamento tu enfermedad, de verdad, pero eso no cambia el hecho de que no puedo ayudarte. Ve a los servicios sociales, tienen ayuda para gente como tú, asistencia a domicilio, ese tipo de cosas. Gente como yo, repitió Jorge amargamente. Los viejos, los enfermos, los que estorban, no quise decirlo así. Entonces, ¿cómo lo quisiste decir? Julián respiró profundamente, y cuando habló de nuevo, su voz era fría, distante, como si estuviera hablando con un extraño en lugar de con su padre. Escucha, papá, nunca nos hemos llevado realmente bien, tú y yo, lo sabes tan bien como yo. Hace años que fingimos, que nos vemos en cumpleaños y Navidad por obligación, pero no hay un vínculo real entre nosotros, nunca lo hubo. Entonces, ¿por qué ahora? Porque estás enfermo, eso debería cambiarlo. ¿Por qué debería abandonar todo por alguien que nunca estuvo realmente presente para mí emocionalmente? Siempre estuve ahí, protestó Jorge débilmente. Físicamente sí, pero emocionalmente estabas ausente, papá. Estabas tan ocupado quejándote de tu vida difícil que nunca escuchaste realmente la mía. Jorge sintió que sus piernas temblaban, buscó apoyo contra la pared del rellano. Hice lo mejor que pude, sí, pero lo mejor que pudiste no fue suficiente. Julián echó un vistazo hacia el interior del departamento donde se escuchaban voces y risas. Tengo que regresar, mis invitados me esperan. Julián, por favor, no tengo a nadie más.
ese no es mi problema. Y luego, como para clavar el clavo definitivamente, como para asegurarse de que su padre entendiera bien que no había ninguna esperanza, ninguna posibilidad de reconciliación, Julián pronunció esas palabras que iban a cambiar el curso de su historia: «Vete a morir a otra parte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jorge miraba a su hijo, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Julián miraba a su padre sin mostrar el menor signo de arrepentimiento o remordimiento. «Muy bien», murmuró finalmente Jorge. «Entendí». Se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras lentamente, aferrándose a la barandilla. Detrás de él escuchó la puerta del departamento cerrarse con un golpe seco. Ni una palabra de disculpa, ni un gesto de compasión. Solo esa puerta que se cerraba, definitiva como una lápida. Afuera, la noche había caído completamente. Las farolas proyectaban círculos de luz naranja sobre la acera mojada por una lluvia fina que había comenzado a caer. Jorge se quedó inmóvil un momento, sin saber a dónde ir, qué hacer. Tenía frío, le dolía, tenía miedo. Por primera vez en su vida se sentía realmente solo. Completamente, totalmente solo. Se puso a caminar sin rumbo preciso, dejando que sus pasos lo guiaran al azar por las calles. Polanco estaba tranquilo a esta hora. Las familias burguesas regresaban a casa para la cena. Los comercios cerraban. Jorge pasó frente a una panadería con las cortinas bajadas, frente a una farmacia cuya cruz verde parpadeaba en la oscuridad, frente a una floristería donde los últimos ramos del día se marchitaban en sus cubetas metálicas. Todo le parecía irreal, como si evolucionara en un sueño, o más bien una pesadilla de la que no podría despertar. Sin darse cuenta realmente, se encontró en el bosque de Chapultepec. El castillo iluminado se alzaba frente a él, brillando con 1000 luces en la noche. ¿Cuántas veces había venido aquí con Julián de niño? ¿Cuántos domingos por la tarde había pasado en estos jardines jugando pelota, comiendo tamales comprados a un vendedor ambulante, viendo a los turistas tomar fotos? Era otra vida, otro Julián. O tal vez ese Julián feliz nunca había existido realmente. Tal vez Jorge solo había visto lo que quería ver. Un niño agradecido y cariñoso, cuando la realidad era muy diferente. Encontró una banca libre y se sentó pesadamente. La lluvia fina continuaba cayendo, empapando lentamente su ropa, pero no le importaba. Abrió su portafolio de cuero y sacó los documentos uno por uno. El expediente médico primero, con todas esas hojas blancas cubiertas de términos técnicos que no entendía realmente, pero cuya gravedad captaba. Carcinoma pancreático, metástasis hepática, pronóstico desfavorable, cuidados paliativos recomendados. Eso era su vida ahora, una serie de palabras frías y clínicas que significaban que su cuerpo lo traicionaba, que el tiempo estaba contado, que el final se acercaba inexorablemente. Luego sacó un sobre blanco en el que estaba escrito «Para Julián» con letra temblorosa. Era una carta que había comenzado a redactar varias veces en los últimos meses, tratando de explicarle a su hijo por qué había sido el padre que había sido, por qué había tomado las decisiones que había tomado. Quería decirle que lo amaba, que estaba orgulloso de él, que lamentaba sus torpezas y sus errores, pero las palabras nunca llegaban como él quería. ¿Cómo explicar toda una vida en unas pocas páginas? ¿Cómo hacer entender a alguien que no quiere escuchar? Miró la carta un largo momento, luego la arrugó lentamente y la tiró en el bote de basura junto a la banca. ¿Para qué? Julián no quería sus explicaciones. Julián le había dicho que se fuera a morir a otra parte. El mensaje era claro, no había nada más que agregar. Jorge sacó su teléfono celular, un viejo Nokia de teclas que usaba desde hacía 10 años. Julián siempre se burlaba de ese teléfono, repitiéndole que tenía que cambiar a un smartphone, que era más práctico, más moderno, pero a Jorge le gustaba su viejo teléfono. Era simple, confiable y hacía lo que se le pedía sin complicaciones. Abrió el directorio y revisó la lista de contactos. Era patéticamente corta. El doctor Hernández, la farmacia del barrio, el seguro médico, algunos antiguos colegas de Cemex con quienes no había hablado en años, y Julián, por supuesto. El nombre de su hijo aparecía en la parte superior de la lista porque era el número que llamaba más seguido, o al menos que intentaba llamar, topándose la mayoría de las veces con el buzón de voz.
Se quedó largo rato con el dedo suspendido sobre las teclas. Luego finalmente borró el contacto. Un gesto simple, unas pocas presiones en los botones, confirmar la eliminación. Y listo. Julián había desaparecido de su teléfono como había desaparecido de su vida. Eso le procuró un sentimiento extraño, una mezcla de alivio y tristeza inmensa. Se había acabado. No llamaría más, no esperaría más, no tendría más esperanza. Julián le había dicho que se fuera a morir a otra parte, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Pero antes de irse, antes de desaparecer completamente, había algo que debía hacer. Algo importante. Jorge buscó en sus contactos y encontró el nombre del licenciado Mendoza, un notario que había consultado 2 años antes para redactar su testamento. Era un hombre de su edad, bien entrada la sesentena, con lentes de montura dorada y una voz pausada que inspiraba confianza. Habían simpatizado durante su cita, descubriendo que compartían una pasión por el cine italiano y las novelas policíacas escandinavas. El licenciado Mendoza le había dicho en ese momento que podía llamarlo en cualquier momento si deseaba modificar sus disposiciones testamentarias. Jorge miró su reloj. Las 9 de la noche. Era tarde, demasiado tarde para llamar a un notario. Pero ¿qué importaba? Lo que tenía que hacer no podía esperar. Marcó el número. El timbre sonó 3 veces antes de que una voz grave contestara. «Sí, bueno». «Buenas noches, licenciado Mendoza. Soy Jorge Ramírez. Lamento mucho molestarlo a una hora tan tardía. Señor Ramírez». La voz del notario expresaba sorpresa pero no molestia. «No, no me molesta. Estaba leyendo tranquilamente en mi sala. ¿Qué puedo hacer por usted?» Jorge tomó una gran bocanada de aire. Lo que estaba a punto de hacer era irreversible. Lo sabía. Pero también era lo único que le permitiría recuperar un mínimo de control sobre su vida, sobre su muerte, sobre lo que quedaría de él. «Me gustaría modificar mi testamento esta noche si es posible». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Jorge escuchaba el ruido de una televisión de fondo, luego la voz del licenciado Mendoza que se alejaba para decirle algo a alguien, probablemente su esposa. «¿Esta noche? Es muy urgente». «Sí. Acaba de pasar algo grave». «Ya veo». El notario pareció reflexionar un instante. «Mi despacho está cerrado a esta hora, evidentemente. Pero si puede desplazarse hasta mi domicilio, podemos efectivamente resolver este asunto esta noche. Vivo en la avenida Masaryk, número 42. ¿Conoce?» «Sí, encontraré». «Perfecto. ¿Cuánto tiempo necesita para llegar?» 20 minutos, tal vez 30. «Muy bien, lo espero. Y señor Ramírez, tómese su tiempo en el trayecto. Tenga cuidado». Jorge colgó y se levantó de la banca. Su pierna le dolía terriblemente ahora después de haber estado sentado en el frío y la humedad. Pero no le importaba. Tenía algo que hacer, algo importante. Y por primera vez en horas, desde esa horrible escena en el rellano de su hijo, se sentía habitado por una determinación nueva. No era felicidad lejos de eso, pero era mejor que la desesperación que lo había sumergido hace un rato. Era una forma de dignidad recuperada. Detuvo un taxi que pasaba por la avenida. El conductor, un hombre de unos 50 años con fuerte acento de Veracruz, le echó un vistazo por el retrovisor y pareció dudar al ver el estado de Jorge, empapado y evidentemente perturbado. «¿Se encuentra bien, señor?» «Sí, avenida Masaryk, número 42, por favor». El trayecto se hizo en silencio. Jorge miraba la Ciudad de México desfilar detrás de la ventana, los bulevares iluminados, los cafés todavía llenos a pesar de la hora, las parejas jóvenes que caminaban tomadas de la mano bajo paraguas, los grupos de amigos que reían ruidosamente al salir de los restaurantes. Toda esa vida, toda esa alegría, toda esa despreocupación. Él tenía la impresión de pertenecer a otro mundo, un mundo gris y silencioso, donde la muerte ya rondaba, donde los lazos se deshacían, donde la soledad era la única certeza. El edificio del licenciado Mendoza era una construcción magnífica de estilo Art Deco que daba al parque. El notario lo recibió en la puerta de su departamento en el 3er piso, vestido con una bata de terciopelo vino y pantuflas de piel. Sus lentes de montura dorada estaban posados en la punta de su nariz y sostenía en la mano una copa de coñac que evidentemente no había terminado.
Señor Ramírez, pase por favor. Se hizo a un lado para dejarlo pasar. Dios mío, está empapado, déjeme tomar su abrigo. Jorge lo dejó hacer, demasiado cansado para protestar. El licenciado Mendoza lo instaló en una gran sala con paredes cubiertas de bibliotecas llenas de códigos jurídicos y obras encuadernadas en piel. Un fuego crepitaba en la chimenea, difundiendo un calor bienvenido. Un olor a tabaco de pipa flotaba en el aire, mezclado con el del cognac y la madera quemada. Siéntese cerca del fuego. Va a enfermarse si se queda así. El notario se dio cuenta de lo que acababa de decir y se mordió el labio. Perdón, es una expresión desafortunada, no es nada. Jorge se sentó en un sillón de cuero cerca de la chimenea y extendió sus manos hacia las llamas. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Un cognac tal vez? ¿O un té caliente? Un cognac, gracias. El licenciado Mendoza sirvió 2 copas y le extendió una a Jorge antes de instalarse en el sillón frente a él, con una libreta sobre las rodillas y una pluma fuente en la mano. Entonces, dígame qué lo trae esta noche. ¿Qué es lo que desea modificar exactamente en sus disposiciones testamentarias? Jorge bebió un sorbo de cognac. El alcohol quemó su garganta y bajó a su estómago vacío, calentándolo desde adentro. Cerró los ojos un instante, reuniendo su valor, luego comenzó a hablar. Quiero cambiarlo todo. Mi testamento actual designa a mi hijo Julián como único heredero de todos mis bienes. Quiero modificar esa disposición. Quiero que no reciba nada, nada en absoluto. El licenciado Mendoza levantó las cejas pero no hizo ningún comentario. En su larga carrera, había visto pasar suficientes clientes enojados o afligidos para saber que nunca debía juzgar las decisiones tomadas en la emoción. Su papel era aconsejar, no moralizar. Entiendo, es evidentemente su derecho más absoluto. ¿Puedo preguntarle si esta decisión es resultado de un evento particular? Mi hijo me dijo esta noche que me fuera a morir a otra parte. Jorge pronunció esas palabras con calma, sin emoción aparente, como si recitara un suceso leído en el periódico. Estoy enfermo, gravemente enfermo, cáncer de páncreas en fase terminal. Tengo 6 meses por delante, tal vez 1 año. Necesitaba ayuda y fui a verlo. Se negó. Me dijo que me fuera a morir a otra parte. El notario dejó su pluma y miró a Jorge con una expresión de compasión sincera. Lo lamento terriblemente, señor Ramírez, por su enfermedad y por lo que pasó con su hijo. Gracias. Jorge bebió otro sorbo de cognac. Por eso quiero cambiar mi testamento. Si no me quiere vivo, no tendrá mi dinero cuando esté muerto. Es así de simple. Entiendo su reacción realmente. Pero permítame hacerle una pregunta de todas formas. ¿Está absolutamente seguro de esta decisión? A veces, en el calor de la emoción, tomamos decisiones que podemos lamentar más tarde. Y en su caso, dado su estado de salud, tal vez no haya un más tarde para rectificar. Estoy seguro. La voz de Jorge era firme ahora, completamente seguro. Muy bien, en ese caso, hablemos de lo que posee y de lo que desea hacer con ello. Jorge sacó de su portafolio varios documentos que extendió sobre la mesa baja. Entre ellos estaba la escritura de propiedad de su departamento en Naucalpan, comprado el año pasado por 400,000 pesos tras vender la casa de Querétaro, donde había vivido durante 20 años. También estaban los estados de cuenta de su cuenta de ahorros en Banorte, que mostraba un saldo de 4,600,000 pesos. Era todo el ahorro de su vida, todos esos años de trabajo arduo, de pequeños sacrificios cotidianos, de actividades recreativas a las que había renunciado para ahorrar dinero. ¿Para qué? Para asegurar el futuro de su hijo, evidentemente, para dejarle un pequeño patrimonio que le permitiría estar tranquilo, tener un colchón de seguridad, sentirse seguro financieramente. Pero ahora ese hijo no lo quería más. Entonces, ¿por qué le dejaría ese dinero? El licenciado Mendoza examinó los documentos con atención, tomando notas en su libreta. Entonces hablamos de un patrimonio total de aproximadamente 5 millones de pesos. ¿Es correcto? Sí. Y usted desea desheredar completamente a su hijo. Legalmente en México no puede hacerlo totalmente porque existe lo que llamamos la legítima. Como hijo único, su hijo tiene derecho a la mitad de su patrimonio.
puede disponer libremente de la otra mitad, lo que llamamos la libre disposición. Jorge sintió una frustración crecer en él. Incluso en la muerte, incluso después de lo que Julián le había dicho, estaría obligado a darle dinero. Era profundamente injusto. ¿Realmente no hay ninguna manera de desheredarlo completamente? Desafortunadamente no en el marco legal mexicano. La legítima es un principio de orden público. El licenciado Mendoza vio la decepción en el rostro de Jorge y agregó suavemente, pero 2.500.000 pesos en lugar de 5 millones sigue siendo una diferencia significativa y sobre todo puede redactar su testamento de manera que le haga entender claramente por qué hizo esta elección. Jorge reflexionó un momento. Era mejor que nada. Al menos Julián solo recibiría la mitad de lo que debería haber recibido, y el mensaje sería enviado, el mensaje de que las palabras tienen consecuencias, que la crueldad tiene un precio. Está bien, hagámoslo así entonces, y para la otra mitad me gustaría legarla a una asociación. ¿Tiene alguna asociación particular en mente? Jorge reflexionó. Había tantas asociaciones que hacían buen trabajo. Asociaciones para la investigación contra el cáncer, evidentemente. Asociaciones para personas sin hogar, para niños en peligro. Pero había una que le hablaba particularmente, una asociación de la que había oído hablar recientemente y que lo había conmovido, la Institución de Asistencia Privada para Ancianos Desamparados. ¿La conoce? Sí, por supuesto. Es una excelente asociación que se ocupa de personas mayores aisladas. Una elección muy pertinente. Exacto. Quiero que la mitad de mi patrimonio vaya a esa asociación para ayudar a los viejos que están solos como yo, aquellos que sus hijos han abandonado. El licenciado Mendoza asintió y continuó tomando notas. Muy bien, voy a redactar un nuevo testamento en ese sentido. Me tomará aproximadamente 1 hora. Puede quedarse aquí si lo desea. Mi esposa lo instalará cómodamente. O puede volver mañana por la mañana a mi despacho si prefiere. Me quedo. Jorge no quería regresar a casa. No todavía, no a ese departamento vacío donde estaría solo con sus pensamientos, con su dolor, con la imagen de su hijo diciéndole esas palabras terribles. Perfecto. Voy a pedirle a Fernanda que le traiga una manta y tal vez algo de comer. ¿Cenó? Jorge se dio cuenta de que no había comido nada desde el desayuno, pero no tenía hambre. La sola idea de comida le daba náuseas. No, pero no tengo hambre. Gracias de todas formas. El licenciado Mendoza desapareció en otra habitación y Jorge escuchó voces ahogadas. Luego el notario regresó con su esposa, una mujer elegante de unos 60 años con cabello gris cortado corto. Señor Ramírez, le presento a mi esposa Fernanda. Ella se ocupará de usted mientras trabajo en sus documentos. Fernanda le sonrió con calidez y le trajo una manta de lana que depositó sobre sus rodillas. Está helado, pobre señor. Voy a prepararle un té bien caliente y no me diga que no. Lo necesita. Desapareció hacia lo que debía ser la cocina y regresó unos minutos más tarde con una bandeja sobre la cual humeaba una tetera de porcelana y un plato de galletas caseras. Jorge todavía no tenía hambre, pero aceptó el té por cortesía y se sorprendió al constatar cuánto bien le hacía el líquido caliente, calentando su cuerpo aterido y calmando un poco la angustia que le anudaba el estómago. La hora que siguió pasó en un silencio relativo. Se escuchaba al licenciado Mendoza teclear en su computadora en su despacho, el crepitar del fuego en la chimenea, el tic-tac regular de un reloj antiguo sobre el manto de la chimenea. Fernanda se instaló en un sillón cerca de Jorge y retomó una labor de bordado que había comenzado, lanzando de vez en cuando una mirada compasiva hacia su invitado. No hizo ninguna pregunta, sintiendo probablemente que Jorge no tenía ganas de hablar, y él se lo agradeció. Miraba las llamas en el hogar y pensaba en su vida. ¿Qué había hecho con todo ese tiempo? Había trabajado duro, criado a su hijo solo después de la partida de María, ahorrado dinero, sido un ciudadano honesto y respetuoso de las leyes. Pero había sido feliz, había vivido o simplemente sobrevivido. Había renunciado a tanto, siempre diciéndose que sería para más tarde, para el retiro, para el momento en que finalmente tuviera tiempo para él. Y ahora no habría más tarde. El cáncer había decidido de otra manera, y su hijo al que tanto había amado, por quien lo había dado todo,
¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento la relación se había roto? Jorge recordaba al pequeño Julián, ese niño de 8 años que lloraba todas las noches después de la partida de su madre, que venía a deslizarse en la cama de su padre temblando, que le preguntaba sin cesar, ¿por qué mamá se fue? ¿Es mi culpa? Y Jorge lo estrechaba contra él y le repetía que no era su culpa, que a veces los adultos ya no se llevaban bien y que era así, pero que él, Jorge, siempre estaría ahí para Julián, pasara lo que pasara. ¡Qué ironía! Ahora era Julián quien ya no estaba ahí para él. Tal vez había estado demasiado presente justamente, demasiado agobiante. Julián tenía razón en un punto. Jorge efectivamente había hablado de sus sacrificios, de sus esfuerzos, de lo que todo le costaba. Pensaba que hacía bien. Pensaba que era importante enseñarle a su hijo el valor del dinero, el valor del trabajo, el valor de las cosas. Pero no había visto que cada vez que decía, ¿sabes cuánto cuesta eso? Julián escuchaba, me cuestas demasiado caro. Cada vez que decía, mira lo que hago por ti, Julián escuchaba, me lo debes todo. Y ahora era demasiado tarde para reparar, demasiado tarde para explicarse, demasiado tarde para empezar de nuevo de manera diferente. Señor Ramírez, la voz del licenciado Mendoza lo sacó de sus pensamientos. El notario había regresado a la sala, sosteniendo varias hojas impresas. Ya está listo. Voy a leerle las disposiciones principales y si está de acuerdo, podremos proceder a la firma. Jorge se enderezó en su sillón, dejando su taza de té sobre la bandeja. Lo escucho. El licenciado Mendoza se sentó y comenzó a leer con voz clara y pausada. Este es el testamento del señor Jorge Ramírez, nacido el 15 de marzo de 1952 en Querétaro, domiciliado en la calle Juárez número 23, Naucalpan. Revoco por la presente todas las disposiciones testamentarias anteriores. Lego a mi hijo único Julián Ramírez la parte de legítima que le corresponde por derecho, es decir, la mitad de mi patrimonio. Esta disposición es tomada no por afecto sino por obligación legal, tras sus palabras del 23 de octubre de 2025, cuando me dijo que me fuera a morir a otra parte mientras le pedía ayuda frente a mi grave enfermedad. Jorge asintió con la cabeza. Era claro, era directo. Julián entendería. Lego la libre disposición de mi patrimonio, es decir, la otra mitad, a la institución de asistencia privada para ancianos desamparados. El licenciado Mendoza continuó con la dirección completa de la asociación y las modalidades técnicas del legado. Para terminar, expreso el deseo de que este testamento sea notificado a mi hijo Julián Ramírez en el menor plazo posible después de mi fallecimiento, para que comprenda las consecuencias de sus actos y sus palabras. El notario levantó los ojos hacia Jorge. Ahí está. Es conforme a lo que deseaba. Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces, si quiere firmar al pie de cada página, así como aquí para la firma final. Jorge tomó la pluma fuente que le tendía el licenciado Mendoza. Su mano temblaba ligeramente, no por la enfermedad, sino por la emoción. Estaba a punto de desheredar a su hijo, o al menos de reducir drásticamente su herencia. Era un acto grave, un acto definitivo, pero también era un acto de dignidad, un acto que decía, no puedes tratarme como lo hiciste y esperar recibir mi fortuna de todas formas. Los actos tienen consecuencias. Firmó una vez, 2 veces, 3 veces, luego la firma final con una rúbrica que intentó hacer lo más firme posible. Ya está, estaba hecho. El licenciado Mendoza contrafirmó, puso su sello de notario y guardó los documentos en un sobre manila. Este testamento entra en vigor inmediatamente y anula todas las disposiciones anteriores. Conservo el original en mi caja fuerte y le entrego una copia certificada conforme. Le tendió el sobre a Jorge, quien lo tomó y lo deslizó en su portafolio de cuero. Gracias. ¿Cuánto le debo por esta intervención? Arreglaremos eso más tarde. No es urgente. No, prefiero pagar ahora. Jorge no quería deberle nada a nadie. Sacó su chequera y escribió un cheque de 5,000 pesos que le tendió al notario. Pero señor Ramírez, es demasiado. Quédeselo por la molestia y por su amabilidad. El licenciado Mendoza aceptó el cheque y lo puso sobre la mesa. Luego se inclinó hacia Jorge y le habló con voz suave, casi paternal. Señor Ramírez,
no sé qué pasó exactamente entre usted y su hijo, y no es asunto mío, pero quisiera decirle algo de todas formas. Lo que acaba de hacer, este testamento, es su derecho absoluto y respeto totalmente su decisión. Pero está seguro de no querer esperar unos días, una semana. A veces con perspectiva, las cosas pueden parecer diferentes. Jorge negó con la cabeza. No, sé lo que hago y sé por qué lo hago. Mi hijo me rechazó en el momento en que más lo necesitaba. Me dijo que me fuera a morir a otra parte. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a morir a otra parte, lejos de él, y solo heredará el mínimo legal. Es justicia. Muy bien, el notario no insistió. En ese caso, le deseo, dudó, buscando las palabras apropiadas. Le deseo encontrar la paz en el tiempo que le queda. Gracias. Jorge se levantó con dificultad. Sus piernas estaban rígidas después de haber estado sentado tanto tiempo. Fernanda lo ayudó a ponerse su abrigo, todavía húmedo pero menos que antes, gracias al calor del fuego. ¿Quiere que llamemos un taxi?, propuso ella. No, gracias. Voy a caminar un poco, necesito aire. Pero está lloviendo, es tarde y usted está enfermo. Necesito aire, repitió Jorge firmemente. La pareja Mendoza no insistió. Lo acompañaron hasta la puerta y lo vieron partir en la noche, pequeña silueta encorvada que se alejaba bajo la lluvia torrencial. Jorge caminó largo rato esa noche. Atravesó Polanco, siguió el paseo de la Reforma, pasó frente a la Diana Cazadora iluminada, continuó hacia la zona rosa, luego hacia el centro histórico. Sus pies le dolían, su pierna lo torturaba, su ropa estaba empapada hasta los huesos, pero continuaba. Necesitaba ese dolor físico para cubrir el dolor moral. Necesitaba esa caminata para agotar su cuerpo y tal vez, con un poco de suerte, lograr dormir unas horas al regresar. Era casi medianoche cuando finalmente llegó a su edificio en Naucalpan. El barrio estaba tranquilo, algunas ventanas todavía encendidas aquí y allá, el ruido lejano de una televisión, un perro que ladraba en alguna parte. Subió los 3 pisos hasta su departamento, abrió la puerta y encendió la luz. 30 metros cuadrados, una cocineta en una esquina, una cama plegable en otra, una mesa y 2 sillas, un pequeño armario, un televisor sobre una cómoda. Eso era todo lo que le quedaba, todo lo que poseía ahora. Después de 73 años de vida, después de 40 años de trabajo, después de todos esos años pasados ahorrando y privándose, se encontraba con 30 metros cuadrados y 4.600.000 pesos en una cuenta bancaria. Y pronto ni siquiera tendría eso. Pronto estaría muerto, y todo eso pertenecería a otros. Se desvistió, colgó su ropa mojada en el radiador, se puso un pijama y se acostó en la cama sin tomarse la molestia de desplegarla. Fijó la vista en el techo, donde una mancha de humedad dibujaba una forma que se parecía vagamente a México. O tal vez a un pájaro, o tal vez a nada, solo una mancha. No lloraba. Ya no tenía lágrimas, solo se sentía vacío, como si alguien le hubiera abierto el vientre y retirado todos sus órganos, dejándolo hueco, ligero, casi transparente. Pensó en su muerte que se acercaba. 6 meses, 1 año como máximo. ¿Cómo llenaría ese tiempo? ¿Qué haría con esos últimos meses? Quedarse en este departamento esperando que la enfermedad lo carcomiera progresivamente, pelearse con los tratamientos de quimioterapia que lo enfermarían aún más antes de ya no hacer efecto. No tenía miedo de morir, no realmente. Lo que le daba miedo era morir solo, morir sin que a nadie le importara, sin que nadie estuviera ahí para tomarle la mano, sin que nadie derramara una lágrima por él. Recordó las palabras de Julián: «Vete a morir a otra parte». De acuerdo, se iría a morir a otra parte. De acuerdo, pero no en cualquier lugar, no en este departamento miserable. Encontraría un lugar digno, un lugar donde cuidarían de él, un lugar donde podría terminar sus días con un mínimo de confort y respeto. El sueño finalmente llegó, pesado y sin sueños, un sueño de agotamiento total. ¿Alguna vez has sentido que tus hijos no valoran todo lo que hiciste por ellos? Esta historia apenas comienza. Si quieres saber cómo Jorge enfrentó su destino y la lección que cambió todo, suscríbete a los consejos del abuelo.
Aquí compartimos historias reales que nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida. No te pierdas el desenlace de esta historia. Los días que siguieron transcurrieron en una especie de niebla. Jorge comenzó los tratamientos de quimioterapia en el Hospital General. Cada sesión lo dejaba agotado, nauseabundo, vaciado de toda energía. Perdía el cabello a puñados, su tez se volvía gris, sus manos temblaban permanentemente, pero resistía. Se obligaba a comer incluso cuando la comida sabía a cartón, se obligaba a salir a dar algunos pasos, incluso cuando su cuerpo gritaba que se quedara en cama, se obligaba a continuar porque no quería derrumbarse. Todavía no. Las enfermeras del hospital eran amables con él, sobre todo Rosa, una mujer de unos 40 años que trabajaba en el servicio de oncología desde hacía 15 años y que tenía esa capacidad rara de tratar a los pacientes como seres humanos en lugar de como números de expediente. Se dio cuenta bastante rápido de que Jorge siempre venía solo, que nunca tenía visitas, que nadie lo esperaba en la sala de espera después de las sesiones. ¿Tiene familia, señor Ramírez?, le preguntó un día mientras le retiraba la perfusión después de una sesión particularmente difícil. Tenía un hijo, respondió Jorge. El pasado era revelador. Rosa no insistió, pero redobló su atención hacia él, asegurándose de que hubiera comprendido bien las instrucciones para los medicamentos que debía tomar en casa, dándole su número de celular por si necesitaba algo, trayéndole a veces un sándwich o una fruta cuando lo encontraba demasiado delgado. Tiene que comer, señor Ramírez. Sé que es difícil con las náuseas, pero su cuerpo necesita fuerza para combatir. ¿Combatir qué?, había preguntado Jorge un día con una sonrisa amarga. El cáncer va a ganar de todas formas, es solo cuestión de tiempo. Tal vez, pero mientras tanto está vivo, entonces viva lo mejor que pueda. Vivir, fácil de decir. Pero ¿cómo se vivía cuando se sabía que uno iba a morir pronto, cuando se estaba solo, cuando ya no se tenía a nadie con quien hablar, nadie a quien le importara? Una mañana, 3 semanas después de la escena en casa de Julián, Jorge recibió una llamada en su teléfono fijo. Descolgó pensando que era el hospital para confirmar una cita, pero era la voz de su hijo la que resonó en el auricular. «Papá». Jorge se quedó en silencio un momento, sorprendido de escuchar esa voz que había borrado de su celular, esa voz que pensaba no volver a escuchar nunca más. «Papá, ¿estás ahí? Sí, tenemos que hablar». «No, te escucho, no por teléfono. Puedo pasar a tu casa esta tarde, tal vez». Jorge miró a su alrededor. Su departamento miserable, sus cosas amontonadas de cualquier manera, la ropa secándose en un tendedero cerca de la ventana, las cajas de medicamentos que se acumulaban sobre la mesa. No tenía ganas de que Julián viera eso. No tenía ganas de su lástima. No tenía ganas de sus disculpas tardías tampoco. «¿Por qué quieres verme?». Un silencio al otro lado de la línea. Luego Julián dijo con voz tensa: «Recibí una carta de tu notario, el licenciado Mendoza. Me informa que modificaste tu testamento y que ya no soy tu único heredero». Ah, ahí estaba. Jorge debería haberlo sospechado. No era la preocupación por la salud de su padre lo que motivaba esta llamada, sino el dinero, siempre el dinero. Ni siquiera 3 semanas después de haberle dicho que se fuera a morir a otra parte, Julián ya se preocupaba por la herencia. «Es correcto. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo, tengo derechos legales. La legítima. Conozco la ley, Julián. Hablé con un notario. Recibirás lo que la ley me obliga a darte. Ni un peso más. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces esto?». Jorge sintió una ira fría crecer en él. ¿Cómo podía su hijo preguntar por qué? ¿Cómo podía haber olvidado ya lo que le había dicho? «Me dijiste que me fuera a morir a otra parte. Te obedezco. Mi muerte no tendrá nada que ver contigo, y mi dinero tampoco». «Papá, escucha. Estaba enojado esa noche. Dije cosas que no pensaba realmente. Estaba estresado con el trabajo. Patricia me estaba presionando. Entonces las pensabas». Jorge cortó las excusas. «E incluso si no las pensabas en ese momento, las dijiste. Y eso no se borra, pero es ridículo. Ese dinero debería corresponderme. Tengo hijos que criar, un crédito hipotecario que pagar, una vida que financiar, y yo necesitaba a mi hijo y me rechazó. No siempre obtenemos lo que queremos en la vida».
Me estás chantajeando, ¿es eso? ¿Quieres que me ocupe de ti a cambio de la herencia? No quiero nada de ti, ya nada. Solo quería que fueras mi hijo, pero no quieres, entonces nos quedamos así. Papá, sé razonable. Adiós, Julián. Jorge colgó antes de que pudiera agregar lo que fuera. Sus manos temblaban, no por la enfermedad esta vez, sino por la ira y la tristeza mezcladas. Se sentó en el borde de su cama y se quedó ahí largo rato, la mirada perdida en el vacío. Su teléfono sonó de nuevo. Julián, que volvía a llamar. George no contestó. Sonó otra vez y otra vez. Después del quinto intento, Jorge desconectó el enchufe del teléfono fijo. Ya había dicho lo que tenía que decir. No había nada que agregar. Las semanas pasaron. Los tratamientos continuaban, cada sesión más difícil que la anterior. Jorge perdía peso de manera alarmante. Su ropa flotaba sobre su cuerpo demacrado. El doctor Hernández le habló de cuidados paliativos, de una posible admisión en una casa de reposo donde podría ser mejor atendido. Vive solo, señor Ramírez, y su estado se deteriora. Me temo que pronto ya no podrá ocuparse de usted mismo. Sería prudente comenzar a considerar una estructura adaptada. Jorge se negó al principio. La idea de ir a terminar sus días en un asilo de ancianos le parecía insoportable. Era admitir la derrota. Era renunciar. Pero en el fondo sabía que el doctor tenía razón. Ya casi no podía hacer sus compras. Le costaba trabajo preparar sus comidas. Tenía dificultad para lavarse solo. ¿Cuánto tiempo más antes de que ni siquiera pudiera levantarse de su cama? Fue Rosa quien le sugirió los jardines de San Miguel, una casa de reposo situada en el sur de la ciudad, especializada en el acompañamiento de personas mayores en fin de vida. He enviado varios de mis pacientes allá, señor Ramírez. No es un moridero como los otros. La gente que trabaja ahí realmente se preocupa por el bienestar de los residentes. Estaría bien, creo. Jorge hizo una cita para visitar la casa. Un taxi lo dejó frente a un edificio reciente construido en estilo moderno con grandes ventanales que daban a un parque arbolado. El interior era luminoso, decorado con gusto, cuadros en las paredes, plantas verdes en las esquinas, un olor agradable a lavanda flotaba en el aire. Lejos, muy lejos del ambiente lúgubre que había imaginado. La directora, la señora Vázquez, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida, le hizo recorrer el lugar. Había una biblioteca surtida con miles de libros, una sala de televisión con pantalla gigante y sillones cómodos, una sala de actividades donde los residentes pintaban o hacían cerámica, un jardín terapéutico donde se podían cultivar flores y verduras. Las habitaciones eran espaciosas, cada una con su baño privado y su balcón que daba al parque. Tenemos una filosofía muy particular aquí, explicó la señora Vázquez mientras terminaban la visita en su oficina. No consideramos a nuestros residentes como enfermos en fin de vida, sino como personas que viven sus últimos meses o años y que merecen vivirlos con dignidad y confort. Organizamos actividades, salidas cuando es posible, conciertos, conferencias. La idea es continuar viviendo, no solo esperar morir. Jorge fue tocado por este discurso. Era exactamente lo que Rosa le había dicho: vivir, continuar viviendo hasta el final. Tenemos una habitación que se libera la semana próxima, si le interesa, señor Ramírez. Jorge miró los documentos que ella había puesto frente a él. El precio era alto, 15,000 pesos al mes. Pero tenía los medios, sus ahorros serían suficientes para varios años, aunque sabía que no los necesitaría por tanto tiempo. 6 meses, un año. Eso era todo lo que le quedaba. Voy a pensarlo. Por supuesto, tómese su tiempo, pero no tarde mucho. Los lugares se van rápido. Jorge regresó a casa con el folleto de los jardines de San Miguel. Lo puso sobre su mesa y lo miró largo rato. ¿Era eso su fin? Morir en una casa de reposo, rodeado de desconocidos, lejos de su hijo que no lo quería. Siempre había imaginado una muerte diferente. Tal vez en su sueño, pacíficamente en su propia cama, o tal vez rodeado de su familia, sosteniendo la mano de su hijo, reconciliándose con él en un último suspiro. Pero eso eran solo fantasías. La realidad era muy diferente. ¿Qué alternativa tenía de todas formas?
quedarse en su departamento y morir solo, tal vez descubierto varios días después por un vecino alertado por el olor. No, no quería eso. No quería terminar como esos viejos de los que hablaban en las noticias, muertos desde semanas en su departamento sin que nadie se diera cuenta. Tomó su teléfono y llamó a los jardines de San Miguel. Señora Vázquez, soy Jorge Ramírez, acepto la habitación. Excelente, la alegría en la voz de la directora parecía sincera. Estoy encantada de recibirlo entre nosotros. ¿Cuándo desea mudarse? Lo antes posible. Perfecto. Digamos el miércoles próximo. Eso le da tiempo de preparar sus cosas. El miércoles está perfecto. La mudanza se hizo en un día. Jorge no tenía gran cosa que llevar. Algunas prendas de ropa que dobló cuidadosamente en una maleta. Algunos libros que amaba y que había leído y releído con el paso de los años. Algunas fotos que había guardado a pesar de todo. Fotos de Julián niño, sonriendo en una playa de Acapulco donde habían ido de vacaciones un año. Julián en su bicicleta, el día en que Jorge le había quitado las rueditas de entrenamiento. Julián en toga el día de su graduación del ITAM. Julián el día de su boda con Patricia. Miró largo rato esas fotos antes de meterlas en una caja. Era otra vida, otro Julián. O tal vez ese Julián nunca había existido realmente. Tal vez Jorge solo había visto lo que quería ver. La habitación en los jardines de San Miguel era exactamente como en las fotos del folleto, luminosa gracias a la gran ventana, limpia y bien mantenida, con una vista magnífica al parque donde rosas trepaban a lo largo de un enrejado. Jorge puso su maleta sobre la cama y comenzó a desempacar sus cosas. Una auxiliar de enfermería, Elena, una joven de unos 30 años con cabello rizado y sonrisa radiante, vino a ayudarlo a ordenar su ropa en el armario y a colocar sus fotos sobre la cómoda. ¿Su hijo?, preguntó señalando una foto de Julián adulto. Sí, es guapo. Vendrá a verlo seguido. Jorge no respondió. Elena entendió y no insistió. Terminó de ayudarlo a instalarse. Le explicó el funcionamiento del timbre de emergencia cerca de la cama. Le indicó los horarios de las comidas y de las actividades. Luego lo dejó solo para que pudiera descansar. Jorge se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Era aquí donde iba a morir, en esta habitación, en esta cama, lejos de su casa, lejos de todo lo que había conocido, lejos de su hijo. Vete a morir a otra parte, había dicho Julián. Pues bien, ahí estaba. Se había ido. Iba a morir a otra parte. Los primeros días fueron difíciles. Jorge tenía problemas para acostumbrarse a los horarios estrictos, a las comidas en común en el gran comedor, a las actividades de grupo que la señora Vázquez fomentaba fuertemente. Pero poco a poco encontró su ritmo. Aprendió a conocer a los otros residentes. Estaba René, un antiguo obrero de la Volkswagen que pasaba sus días haciendo crucigramas y quejándose de todo y de todos. Estaba Carmen, una antigua maestra que le gustaba leer poesía en voz alta. Estaba Roberto, un hombre que había hecho toda su carrera en la marina mercante y que contaba historias de puertos lejanos y tempestades en el mar. Estaba Margarita, una antigua bailarina del Palacio de Bellas Artes que a pesar de sus 85 años conservaba una elegancia y gracia notables. Formaban una pequeña comunidad de viejos en fin de vida, cada uno con su historia, cada uno con sus arrepentimientos, cada uno con sus dolores. Algunos recibían visitas regulares de su familia, otros, como Jorge, nunca las recibían. Jorge se hizo amigo de Carmen. Tenía 82 años, un cáncer de pulmón en fase terminal y una serenidad frente a la muerte que forzaba la admiración. Tomaban el té juntos en el jardín por las tardes cuando el tiempo lo permitía y hablaban de todo y de nada. Carmen le contó su vida, su matrimonio feliz con un hombre que había perdido 20 años atrás en un accidente de auto, sus 3 hijos que venían a verla todos los domingos sin falta, sus nietos que le traían dibujos y flores. «Tiene suerte», le dijo Jorge un día. «¿Suerte?». Carmen sonrió. «Morir de cáncer no es realmente tener suerte. No, me refiero a sus hijos. Al hecho de que estén ahí, de que vengan a verla». Carmen dejó su taza. «Su hijo no viene a verlo». No era una pregunta. Jorge negó con la cabeza. «No, ¿se pelearon?». «Se podría decir así».
Los hijos, suspiró Carmen. Es complicado. Hacemos todo por ellos y a veces nos resienten por eso. Es paradójico, pero es así. Mi hijo mayor, Felipe, tardó años en perdonarme por haber estado demasiado presente, demasiado invasiva, como decía. Ahora nos llevamos bien, pero tomó tiempo. Mi hijo no me perdonará. ¿Estás seguro de eso? Carmen lo miró con sus ojos azules deslavados que habían visto tanto. Nunca se sabe. La muerte tiene una manera de cambiar las perspectivas. Cuando nos damos cuenta de que el tiempo está contado, a veces los rencores parecen menos importantes. Jorge quería creerle, pero no creía realmente. Un mes pasó, luego 2. Jorge se debilitaba día tras día. Los tratamientos ya no hacían efecto. El cáncer progresaba inexorablemente. El doctor Hernández vino a verlo a los jardines de San Miguel y le anunció que solo quedaban unas semanas, tal vez un mes como máximo. Jorge recibió la noticia con una calma sorprendente. Había tenido tiempo de prepararse, había tenido tiempo de hacer su duelo de la vida, de despedirse de las pocas personas que todavía contaban para él. Rosa había venido a visitarlo varias veces, trayéndole libros y revistas. Carmen pasaba todas las tardes en su habitación, haciéndole compañía en silencio o leyéndole poesía. René venía a jugar ajedrez con él, aunque Jorge perdía sistemáticamente porque ya no lograba concentrarse. Y luego, un martes por la tarde lluvioso de noviembre, mientras Jorge dormitaba en su cama, Elena vino a tocar a su puerta. «Señor Ramírez, tiene una visita». Jorge abrió los ojos con dificultad. «¿Una visita? ¿Quién puede ser?» «Su hijo». El corazón de Jorge dio un salto en su pecho. «¿Julián? ¿Julián estaba ahí?» Después de todo este tiempo, después de todo ese silencio, había venido. Jorge no sabía qué sentir. Alegría, ira, desconfianza, una mezcla de todo eso probablemente. «Hágalo pasar». Julián apareció en el marco de la puerta y Jorge quedó impactado por lo que vio. Su hijo había adelgazado, tenía ojeras profundas bajo los ojos, su ropa estaba arrugada, su cabello mal peinado, se veía devastado. «Hola, papá», dijo Julián con voz vacilante. «Hola». Un silencio incómodo se instaló. Julián se quedó de pie cerca de la puerta, como si no se atreviera a avanzar. Jorge no lo invitó a sentarse, esperaba. Quería ver qué iba a decir su hijo, qué iba a hacer. «No sabía que estabas aquí. Llamé varias veces a tu departamento, nadie respondía. Terminé contactando al hospital y una enfermera, Rosa creo, me dijo que te habían transferido a los jardines de San Miguel». «¿Qué quieres, Julián? Yo quería después de 3 meses. Lo sé, debería haber venido antes. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿El hecho de que esté muriendo o el hecho de que no recibirás la herencia completa?» Julián se estremeció como si hubiera sido abofeteado. No es por el dinero que estoy aquí». «Ah, no. No». Julián dio un paso en la habitación y luego se detuvo, como si necesitara autorización para avanzar. «Es Patricia. Ella pidió el divorcio». Jorge no esperaba eso. Miró a su hijo que parecía a punto de derrumbarse. «¿Por qué?» «Porque…» Julián buscó sus palabras, su voz quebrándose. «Porque dice que me he vuelto alguien duro, alguien insensible. Dice que los niños están empezando a tenerme miedo, que les grito todo el tiempo, que nunca estoy ahí realmente, que incluso cuando estoy físicamente presente, estoy en otra parte en mi cabeza, siempre estresado, siempre preocupado por el trabajo o el dinero. Dice que soy exactamente como tú». Julián asintió con la cabeza, lágrimas en los ojos. «No quería volverme como tú, papá. Por eso fui tan duro. Por eso dije esas cosas horribles. Quería cortar los lazos. Quería ser libre. Quería ser diferente». Su voz se quebró completamente. «Pero al final, soy peor que tú. Tú al menos estabas ahí. Te ocupabas de mí. Me preparabas comida. Me llevabas a la escuela. Venías a mis partidos de fútbol. Yo quise tanto ser diferente que olvidé ser padre. Olvidé ser hijo también». Jorge miró a su hijo llorar y no sintió la satisfacción que habría creído sentir. Solo sentía tristeza, una tristeza inmensa y cansada. «Siéntate», dijo finalmente, señalando la silla cerca de la cama. Julián se sentó, los hombros hundidos, la mirada fija en sus manos que temblaban ligeramente.
voy a morir pronto, Julián, en unas semanas, tal vez menos. El médico fue claro, lo sé, y no cambiaré mi testamento. Julián levantó los ojos sorprendido. Me da igual el dinero, papá, te lo juro, me da completamente igual. Solo quiero decirte que lo siento, por todo, por lo que dije, por lo que hice, por lo que no hice, por todas las veces que debería haber estado ahí y no estuve. Jorge cerró los ojos. Estaba cansado, tan cansado, pero había algo que debía decir, algo que debía hacer antes de que fuera demasiado tarde. Ven a verme mañana. Trae a los niños, Sofía y Miguel, quiero verlos. Papá, ven a verme mañana. Hablaremos. Julián asintió, incapaz de hablar, estrangulado por la emoción. Se levantó, dio un paso hacia la puerta y luego se dio vuelta. Te amo, papá. Sé que nunca lo dije, o no lo suficiente, pero te amo. Jorge abrió los ojos y miró a su hijo. Vio al niño que había sido, al pequeño que corría hacia él con los brazos abiertos cuando regresaba del trabajo, al niño que se aferraba a su mano al cruzar la calle, al adolescente que le confiaba sus primeros dolores de amor. Todo eso todavía estaba ahí, enterrado bajo años de ira y resentimiento, pero todavía ahí. Yo también te amo. Julián salió de la habitación secándose las lágrimas. Jorge se quedó acostado en su cama, mirando la lluvia correr por las ventanas. No sabía si esta reconciliación era suficiente, si podía realmente perdonar, si quería perdonar, pero sabía que no quería morir en el odio. Ya había sufrido suficiente así. Al día siguiente, Julián regresó con sus dos hijos, Sofía y Miguel, ahora de 7 y 9 años. ¿Ves cómo las palabras pueden destruir o sanar una familia? Esta es la lección que todo padre e hijo necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo. Ayúdanos a compartir estas lecciones de vida para que más familias puedan reconciliarse a tiempo. Activa la campanita para no perderte historias como esta. Jorge no los había visto en más de 2 años. Habían crecido tanto, cambiado tanto. Sofía se había vuelto una niña esbelta de largos cabellos castaños. Miguel, un chico desgarbado que empezaba a parecerse a su padre a la misma edad. Los niños estaban tímidos al principio, intimidados por este abuelo que apenas conocían, por este viejo hombre delgado y calvo, acostado en una cama. Pero Jorge les habló suavemente, les hizo preguntas sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus actividades. Sofía le mostró un dibujo que había hecho especialmente para él, representando un arcoíris sobre una casa con flores alrededor. Miguel le trajo un libro sobre dinosaurios que le gustaba y le leyó pasajes sobre el tiranosaurio y el triceratops. Pasaron la tarde juntos en el jardín a pesar del frío de noviembre. Jorge les contó historias de cuando su padre era pequeño, cómo Julián tenía miedo de la oscuridad y dormía con una lámpara en forma de luna, cómo se negaba a comer verduras verdes y escondía sus chícharos bajo su plato, cómo había roto la ventana de la sala jugando fútbol y había intentado esconder los pedazos de vidrio bajo el sofá. Los niños reían y Julián sonreía, y por unas horas se podría haber creído que eran una verdadera familia. Julián regresó 2 días después y otra vez 3 días más tarde. Poco a poco se instaló una rutina. No venía todos los días, pero venía regularmente. A veces con los niños, a veces solo. Hablaba de todo, de nada, de la vida de Julián que se reconstruía lentamente después del divorcio, de los niños que intentaba criar de manera diferente ahora, estando más presente, más atento, del trabajo que había dejado para montar su propia empresa de consultoría, algo más pequeño pero más humano, de Patricia que había aceptado retomar el contacto lentamente para el bien de los niños, y también del pasado, de los errores, de los malentendidos, de las palabras que habían herido. Una noche mientras estaban solos los dos, Julián abordó el tema del testamento. He pensado en lo que hiciste, papá. El testamento, el hecho de desheredarme en parte. Y creo que tuviste razón. Jorge lo miró sorprendido. Razón, sí, necesitaba ese choque. Necesitaba darme cuenta de que el dinero, la herencia, todo eso no es nada. Lo que cuenta es, buscó sus palabras. Lo que cuenta es estar ahí, estar presente mientras todavía hay tiempo.
Jorge sintió algo desatarse en él, una tensión que llevaba desde hacía meses. El licenciado Mendoza me envió una carta la semana pasada. Me propone modificar nuevamente el testamento si lo deseo. ¿Y quieres hacerlo? Jorge reflexionó largo rato antes de responder. No lo sé. Una parte de mí quiere mantener mi decisión para que entiendas, para que nunca olvides. Pero otra parte, suspiró. Otra parte se dice que ya perdimos suficiente tiempo así. Haz lo que sientas correcto, papá. De verdad, lo que cuenta ahora no es el dinero. Son estos momentos que estamos pasando juntos. Jorge asintió con la cabeza pero no dijo nada más. Pensaría en ello más tarde, cuando tuviera la fuerza. Las semanas pasaron. Jorge se debilitaba cada vez más. Casi ya no salía de su cama. Los medicamentos contra el dolor lo sumían en un estado de somnolencia permanente. Pero estaba en paz. Carmen seguía viniendo a hacerle compañía, aunque ella misma estaba muy cansada ahora, su cáncer progresando también. Se entendían sin necesidad de hablar mucho. Dos viejos soldados esperando el final juntos. Una mañana de diciembre, mientras los primeros copos de nieve comenzaban a caer sobre el parque, Elena entró en la habitación de Jorge con un sobre. «Señor Ramírez, esto acaba de llegar para usted, del licenciado Mendoza». Jorge tomó el sobre con mano temblorosa y lo abrió con dificultad. Era una carta del notario, informándole que las modificaciones hechas a su testamento habían sido registradas como acordado durante su conversación telefónica. Julián heredaría ahora el 75% del patrimonio, quedando el 25% restante para la institución de asistencia privada. Jorge no recordaba haber llamado al licenciado Mendoza. Los medicamentos confundían su memoria, pero tal vez era mejor así. Tal vez había tomado esta decisión en un momento de lucidez y perdón, o tal vez había sido Julián quien había hablado con el notario. Poco importaba, estaba hecho y estaba bien así. Llamó a Elena. «Podría pedirle a mi hijo que venga. Dígale que es importante». Julián llegó 2 horas después, sin aliento, preocupado. «Papá, ¿qué pasa? Elena me dijo que querías verme urgentemente. ¿Te sientes bien?» Jorge le tendió la carta del licenciado Mendoza. Julián la leyó en silencio. Luego levantó los ojos hacia su padre, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, no tenías que hacerlo. Lo sé, pero quería». Jorge sonrió débilmente. «Eres mi hijo a pesar de todo, y quiero que tengas algo de mí cuando me haya ido, no por el dinero, sino para que recuerdes que te amé hasta el final». Julián se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su padre en las suyas. «Me acordaré, papá, te lo prometo, y me aseguraré de que Sofía y Miguel se acuerden de ti también. No como el abuelo que apenas conocieron, sino como el hombre bueno que eras». Jorge cerró los ojos. Estaba cansado, tan cansado, pero feliz. Por primera vez en mucho tiempo estaba feliz. «Quédate conmigo», murmuró. «Me quedo todo el tiempo que quieras». Y Julián se quedó. Se quedó todo el día, y toda la noche, y el día siguiente. Solo salió para ir a buscar a los niños a la escuela y traerlos a ver a su abuelo. Sofía le mostró sus últimos dibujos. Miguel le leyó pasajes de nuevos libros. Carmen pasó a visitarlos y se alegró de constatar que Jorge finalmente tenía a su familia alrededor de él. René vino a jugar una última partida de ajedrez, aunque Jorge se durmió a la mitad. Rosa hizo el viaje desde el hospital para decirle adiós. El tercer día, al final de la tarde, mientras el sol de invierno entraba por la ventana proyectando sombras doradas sobre las paredes blancas de la habitación, Jorge abrió los ojos una última vez. Julián estaba sentado cerca de él, sosteniendo su mano. Los niños habían regresado a la escuela. Era solo ellos dos, padre e hijo, como al principio. «Julián», murmuró Jorge con voz apenas audible. «Estoy aquí, papá. Estoy contento de que hayas venido. Yo también. No te dije suficientemente seguido que estaba orgulloso de ti. Pero lo estoy. Orgulloso del hombre que eres, del hombre en que te estás convirtiendo». Julián apretó la mano de su padre más fuerte, incapaz de hablar. «Cuídate. Cuida a tus hijos. Está ahí para ellos. Es lo único que realmente importa. Estar ahí. Estaré ahí. Te lo prometo». Jorge sonrió, una sonrisa apacible serena.
Entonces cerró los ojos y su respiración se volvió más lenta, más espaciada. Julián sintió la mano de su padre relajarse en la suya. No lloró de inmediato, solo se quedó ahí sentado, sosteniendo la mano de su padre muerto, mirando su rostro que parecía extrañamente joven ahora, liberado del dolor y la preocupación que lo habían marcado estos últimos meses. Cuando Elena entró en la habitación una hora más tarde, encontró a Julián sentado cerca de la cama, la mano de Jorge todavía en la suya, la mirada perdida en el vacío. Se acercó suavemente y puso una mano sobre su hombro. «Se fue en paz», dijo suavemente. «Es raro, pero él se fue en paz». Julián asintió con la cabeza. Tenía razón. Su padre se había ido en paz, y eso era todo lo que importaba. Los funerales se llevaron a cabo una semana después, en el pequeño cementerio de Querétaro, donde estaba enterrada María. Julián había decidido que sus padres debían reposar uno al lado del otro. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, hubo un tiempo en que se amaron, y merecían estar juntos en la eternidad. Había poca gente. Carmen había venido a pesar de su salud frágil, apoyándose en un bastón y acompañada por su hija. René y Roberto representaban a los jardines de San Miguel. Rosa había tomado su día libre para estar presente. El licenciado Mendoza asistió, así como algunos antiguos colegas de Jorge de Cemex, que apenas lo habían visto en años, pero que quisieron rendirle un último homenaje. Los niños estaban ahí también. Sofía sostenía un ramo de rosas blancas. Miguel llevaba el libro sobre dinosaurios, que tanto le gustaba a Jorge, decidido a enterrarlo con su abuelo para que lo tuviera en el más allá. Julián pronunció unas palabras frente a la tumba. Habló de su padre, del hombre que había sido, de los sacrificios que había hecho, del amor que había dado, incluso cuando ese amor no era reconocido. Habló también de sus diferencias, de sus errores mutuos y de la reconciliación que llegó tarde pero que llegó de todas formas. Su voz se quebró varias veces, pero llegó hasta el final porque era importante, porque su padre merecía esas palabras. «Mi padre me dijo algo en sus últimos días», continuó Julián, secándose los ojos. «Me dijo, estar ahí, eso es lo único que realmente importa. Estar ahí para los que amas mientras todavía hay tiempo». Miró a sus hijos que estaban de pie junto a él, pequeñas figuras vestidas de negro bajo el cielo gris de diciembre. «Tardé demasiado en entender esa lección, pero ahora la entiendo, y me aseguraré de que Sofía y Miguel la entiendan también. Me aseguraré de estar ahí para ellos, de verdad, no solo físicamente, sino emocionalmente, de escucharlos, de apoyarlos, de amarlos sin condiciones ni reproches». Hizo una pausa, mirando la lápida donde pronto descansaría su padre. «Papá, sé que no fui el hijo que merecías, sé que te fallé cuando más me necesitabas, pero quiero que sepas que las últimas semanas que pasamos juntos fueron un regalo que no merecía pero que aprecio más que nada en el mundo. Me diste la oportunidad de decir lo siento, de decir te amo, de hacer las paces antes del final. No todo el mundo tiene esa suerte». Su voz se quebró completamente ahora. «Descansa en paz, papá. Y gracias por perdonarme. Gracias por amarme hasta el final. Gracias por la lección que me diste, incluso en tus últimos momentos». Sofía se adelantó y puso su ramo de rosas blancas sobre el ataúd. Miguel colocó cuidadosamente su libro de dinosaurios al lado. Luego ambos niños se acercaron a su padre y lo abrazaron, los tres unidos en su dolor pero también en su amor. Los asistentes desfilaron uno a uno para presentar sus respetos. Carmen se acercó a Julián y le tomó las manos. «Su padre fue un buen hombre», dijo con su voz temblorosa. «Cometió errores como todos nosotros, pero amó lo mejor que pudo, y al final, eso es todo lo que importa. Gracias, señora Carmen. Gracias por haber estado ahí para él cuando yo no estuve. Cuídese, joven, y cuide a sus hijos. Es lo que su padre hubiera querido». Rosa se acercó después, los ojos rojos de haber llorado. «Era un hombre digno, señor Ramírez. Nunca se quejaba, incluso cuando los tratamientos eran muy dolorosos. Siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo. Lo sé, tardé demasiado en verlo, pero ahora lo sé». El licenciado Mendoza fue el último en acercarse. Le tendió un sobre a Julián,
los documentos finales del testamento de su padre. Todo está en orden. La mitad de sus bienes le corresponden a usted, como él deseaba al final. El resto va a la institución de asistencia privada, para ayudar a otros ancianos solos. Julián tomó el sobre pero no lo abrió. Mi padre era más sabio de lo que yo pensaba. Incluso en la manera en que repartió su herencia, dejó un mensaje. No se trata solo del dinero. Se trata de recordar a los que están solos, a los que necesitan ayuda. Su padre era efectivamente un hombre sabio, asintió el notario, y usted, si me permite decirlo, se está convirtiendo en uno también. Después de que todos se fueran, Julián se quedó solo frente a la tumba de su padre con sus hijos. La nieve había comenzado a caer, copos ligeros que se posaban sobre las lápidas y las flores. «¿Abuelo está en el cielo ahora?», preguntó Sofía con su vocecita. «Sí, mi amor, está en el cielo con tu abuela María, y está en paz». «¿Ya no le duele?», preguntó Miguel. «No, ya no le duele, y no está solo. Tiene a tu abuela con él. Nos extrañará». Sofía tenía lágrimas en los ojos. Julián se arrodilló para estar a la altura de sus hijos y los abrazó contra él. «Sí, nos extrañará, pero también está orgulloso de nosotros, orgulloso de que hayamos venido a despedirnos de él, orgulloso de que lo amemos a pesar de todo». «Yo también lo amo», susurró Sofía. «Yo también», añadió Miguel. «Y él los amaba a ustedes también, mucho, aunque no tuvo mucho tiempo de demostrárselo». Se quedaron ahí un momento más, los tres abrazados bajo la nieve que caía, diciendo adiós en silencio al hombre que había sido padre y abuelo, imperfecto pero amado. Luego Julián se levantó y tomó a sus hijos de la mano. «Vamos, es hora de irnos». Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Sofía preguntó: «Papá, ¿tú también nos vas a dejar algún día?». Julián se detuvo y miró a su hija. «Algún día, sí. Todos morimos eventualmente, pero no pronto, espero. Y mientras esté aquí, estaré realmente aquí para ustedes, no como antes, cuando estaba tan ocupado con el trabajo y los problemas que no los veía realmente. A partir de ahora los veo, los escucho, los amo sin condiciones. ¿Lo prometes?», preguntó Miguel. «Lo prometo». Y era una promesa que Julián tenía la intención de mantener. En los días que siguieron al funeral, Julián comenzó a poner orden en los asuntos de su padre. Vació el departamento de Naucalpan, guardando algunas cosas preciosas, las fotos de su infancia, algunos libros que su padre amaba, el viejo portafolio de cuero que había llevado durante 30 años. Encontró cartas que su padre había comenzado a escribirle pero nunca había enviado. Cartas llenas de amor y arrepentimiento, de deseos de explicarse, de sueños de reconciliación. Julián las leyó todas, llorando sin parar, dándose cuenta de cuánto su padre lo había amado, incluso cuando no sabía cómo demostrárselo. Encontró también fotos de él cuando era niño, fotos que su padre había guardado preciosamente todos esos años. Julián en su primer día de escuela, orgulloso con su mochila nueva. Julián en su fiesta de cumpleaños de 10 años, sonriendo frente a un pastel de chocolate. Julián el día de su graduación, con su toga y su diploma. Su padre había estado ahí para todos esos momentos, tal vez no de la manera perfecta, tal vez no de la manera que Julián hubiera querido, pero había estado ahí, siempre. Y Julián, en su orgullo y su resentimiento, no había visto eso, no hasta el final. Donó la mayor parte de la ropa y los muebles de su padre a asociaciones de caridad. El dinero de la herencia, los 2,5 millones de pesos que le correspondían, lo puso en un fondo fiduciario para la educación de sus hijos. No necesitaba ese dinero. Lo que necesitaba era honrar la memoria de su padre, siendo el padre que él no había sido. Un mes después del funeral, Julián recibió una carta de la institución de asistencia privada para ancianos desamparados. Le agradecían la generosa donación de Jorge Ramírez y le informaban que usarían ese dinero para crear un programa de acompañamiento para personas mayores aisladas. El programa se llamaría Programa Jorge Ramírez en honor a su padre. Julián lloró al leer esa carta. Su padre, incluso en la muerte, seguía ayudando a otros. Seguía haciendo una diferencia. Decidió entonces hacer algo más. Contactó a la institución y se ofreció como voluntario.
Una vez por semana, iría a visitar a ancianos solos, a hablar con ellos, a escuchar sus historias, a darles la compañía que su padre no había tenido durante tanto tiempo. Era su manera de honrar la memoria de Jorge, su manera de decir gracias y lo siento. Los meses pasaron. La vida de Julián cambió. Dejó de trabajar 70 horas por semana. Pasó más tiempo con sus hijos. Los llevaba a la escuela por las mañanas. Asistía a sus eventos deportivos. Los ayudaba con sus tareas. Patricia notó el cambio. Cuando venía a recoger a los niños, veía a un Julián diferente. Más presente, más calmado, más atento. Un día, mientras tomaban un café para hablar sobre la custodia de los niños, ella le dijo: «Has cambiado. Sí, por tu padre, sí. Me enseñó algo importante antes de morir. Me enseñó que estar ahí es lo único que realmente importa. No el dinero, no el éxito, no el trabajo, solo estar ahí para las personas que amas». Patricia lo miró largo rato. «Me alegro de que hayas aprendido eso. Los niños también lo han notado. Están más felices. Yo también estoy más feliz. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo de verdad, en lugar de solo sobrevivir. Tu padre estaría orgulloso. Espero que sí». Sofía y Miguel nunca olvidaron a su abuelo. Julián se aseguró de eso. Les hablaba de él regularmente, compartiendo historias de cuando era niño, mostrándoles fotos, leyéndoles las cartas que Jorge había escrito. Y cada año, en el aniversario de su muerte, iban juntos al cementerio de Querétaro a poner flores en su tumba. Sobre la lápida estaba grabado: Jorge Ramírez, 1952-2025, padre amado hasta el final. Y era la verdad, porque al final, a pesar de todo, a pesar de las disputas y los malentendidos, a pesar de las palabras crueles y los silencios pesados, a pesar del testamento cambiado y luego cambiado de nuevo, Jorge había sido un padre amado hasta el final. Y Julián, ahora que era demasiado tarde, finalmente lo había entendido. «Vete a morir a otra parte», había dicho Julián en un momento de ira, y Jorge se había ido. Pero al irse, había dejado atrás una lección que Julián llevaría toda su vida. Una lección sobre el amor, sobre el perdón, sobre la importancia de estar presente. Una lección que se transmitiría ahora a Sofía y Miguel, y tal vez un día a sus propios hijos, porque ese era finalmente el verdadero legado. No el dinero, sino el amor y la sabiduría nacida del dolor. 5 años después de la muerte de Jorge Ramírez, Julián estaba sentado en el mismo jardín de los Jardines de San Miguel, donde su padre había pasado sus últimos días, pero esta vez no estaba visitando a un padre moribundo. Estaba ahí como voluntario, visitando a don Ernesto, un hombre de 82 años, cuyo hijo vivía en Estados Unidos y rara vez lo visitaba. «¿Sabe qué día es hoy, don Ernesto?», preguntó Julián mientras servía té para ambos. «Martes, sí, martes. Pero también es el aniversario de la muerte de mi padre. Hace exactamente 5 años que murió aquí, en este mismo lugar». Don Ernesto lo miró con interés. «¿Su padre estuvo aquí?». «Sí, en la habitación del segundo piso, la que da al jardín de rosas. Pasó sus últimos meses aquí. ¿Y usted venía a visitarlo?». Julián bajó la mirada, el peso de la vergüenza todavía presente después de todos estos años. «No al principio. Al principio fui un hijo terrible. Le dije que se fuera a morir a otra parte cuando me pidió ayuda». Don Ernesto no dijo nada, solo escuchaba. Estaba enojado con él por cosas del pasado. Sentía que me había asfixiado con sus sacrificios, con sus reproches constantes sobre lo que le costaba criarme. Así que cuando vino a pedirme ayuda con su enfermedad terminal, lo rechacé. Fríamente, cruelmente. «Pero al final vino», dijo don Ernesto suavemente. «Sí, pero casi demasiado tarde. Mi esposa me dejó, me di cuenta de que me estaba convirtiendo en todo lo que había odiado de mi padre, y entonces vine. Y tuve suerte. Mi padre me dio la oportunidad de disculparme, de reconciliarme, de pasar sus últimas semanas juntos». Julián miró hacia el edificio donde su padre había muerto. «No todo el mundo tiene esa suerte. Por eso vengo aquí cada semana. Por eso paso tiempo con personas como usted, don Ernesto, porque mi padre me enseñó que estar presente es lo único que realmente importa».
y quiero asegurarme de que nadie más tenga que morir solo, sintiéndose abandonado por sus hijos. Es usted un buen hombre, dijo don Ernesto, con lágrimas en los ojos. Su padre estaría orgulloso. Espero que sí. Cada día intento honrar su memoria siendo la persona que él quiso que fuera. No perfecta, pero presente. No solo físicamente, sino emocionalmente. En ese momento Sofía y Miguel llegaron corriendo al jardín. Ya no eran los niños pequeños que habían despedido a su abuelo hace 5 años. Sofía tenía 12 años ahora, una preadolescente con el cabello largo atado en una cola de caballo. Miguel tenía 14, un adolescente desgarbado que empezaba a tener la voz grave. «Papá», gritó Sofía, «terminamos de limpiar la tumba del abuelo. Pusimos flores frescas como dijiste». «Gracias, mi amor». «¿Le dijeron algo?» «Yo le dije que saqué un 10 en matemáticas», dijo Miguel con orgullo, «y que me aceptaron en el equipo de fútbol de la escuela». «Yo le dije que te extrañamos», agregó Sofía, «y que aunque nunca lo conocimos bien, sabemos que era un buen hombre porque tú nos hablas de él todo el tiempo». Julián sintió un nudo en la garganta. Estos niños, que apenas habían conocido a su abuelo, entendían el valor de la memoria y el amor, entendían porque él se había asegurado de enseñárselo. «Don Ernesto, le presento a mis hijos Sofía y Miguel». Los niños saludaron cortésmente al anciano. «Bonitos niños», dijo don Ernesto, «se nota que los cría bien». «Lo intento. Cometo errores, pero lo intento. Y sobre todo, estoy aquí. Voy a sus partidos de fútbol, a sus eventos escolares. Cenamos juntos todas las noches. Hablamos, nos escuchamos. Es lo que mi padre me enseñó al final, que estar presente es el regalo más grande que puedes darle a alguien». Esa noche, cuando regresaron a casa, Julián reunió a sus hijos en la sala. Había algo que quería mostrarles. «Niños, hoy hace 5 años que murió su abuelo, y quiero compartir algo con ustedes». Sacó una caja que guardaba en su closet. Dentro estaban las cartas que su padre había escrito pero nunca enviado, las fotos de su infancia, el viejo portafolio de cuero. «Estas son cosas de su abuelo Jorge, y quiero que las lean, que las vean, que entiendan quién era realmente». Sofía tomó una de las cartas y comenzó a leerla en voz alta. Era una carta llena de amor y arrepentimiento, donde Jorge intentaba explicarle a Julián por qué había sido el padre que fue, por qué había hablado tanto de sacrificios. «No era para hacerte sentir culpable», escribía Jorge. «Era porque quería que valoraras lo que teníamos, que entendieras que el amor a veces significa renunciar a cosas, pero ahora veo que lo hice mal, que debería haber mostrado mi amor con presencia, no con reproches. Debería haber dicho te amo en lugar de mira todo lo que hago por ti, pero no sabía hacerlo mejor. Mi propio padre nunca me enseñó a expresar amor, solo me enseñó a trabajar duro y proveer. Así que eso fue lo que hice. Trabajé duro, proveí, pero olvidé lo más importante, estar ahí emocionalmente». Cuando Sofía terminó de leer, tenía lágrimas en los ojos. «El abuelo se parecía a ti, papá, cuando mamá y tú se divorciaron». Julián asintió. «Sí, mi amor, me parecía mucho a él, demasiado, y casi cometí los mismos errores, pero él me salvó de eso. Al final, me enseñó a ser diferente». «¿Cómo?», preguntó Miguel. «Me mostró que las palabras tienen consecuencias. Cuando le dije que se fuera a morir a otra parte, cambió su testamento. Me desheredó parcialmente, y ese shock me hizo despertar. Me hizo darme cuenta de que estaba perdiendo lo más importante, las relaciones con las personas que amo». Julián miró a sus hijos con intensidad. «Escúchenme bien, porque esto es importante. Algún día yo también voy a morir. Es inevitable, y cuando ese día llegue, quiero que sepan que los amé con todo mi corazón. Pero más importante aún, quiero que antes de ese día ustedes lo sientan. Quiero que cada día sepan que los amo, no porque se los diga solamente, sino porque estoy aquí, presente, escuchándolos, apoyándolos, sin condiciones, sin reproches». «Lo sabemos, papá», dijo Sofía, abrazándolo, «y nosotros también te amamos», agregó Miguel. Era todo lo que Julián necesitaba escuchar. Más tarde esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Julián se sentó solo en su estudio, abrió su laptop y comenzó a escribir.
Había estado trabajando en un proyecto durante meses, un libro sobre su experiencia con su padre, sobre las lecciones aprendidas, sobre la importancia del perdón y la presencia. El libro se llamaría Vete a morir a otra parte, una lección sobre el amor y el perdón. Escribió: mi padre me dijo las palabras más crueles que un hijo puede escuchar: vete a morir a otra parte. Pero esas palabras, irónicamente, me salvaron la vida. Me despertaron de un sueño donde el trabajo era más importante que la familia, donde el orgullo era más importante que el amor, donde estar bien era más importante que estar presente. Mi padre se fue a morir a otra parte, como yo se lo pedí. Pero antes de irse, me dejó el regalo más grande, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de ser mejor, la oportunidad de romper el ciclo de ausencia emocional que había pasado de generación en generación. A todos los hijos que leen esto, si sus padres todavía están vivos, llámenlos, visítenlos, perdónenlos por sus errores, no esperen hasta que sea demasiado tarde, porque el tiempo no espera a nadie, y las palabras no dichas se convierten en remordimientos que cargarán toda la vida. A todos los padres que leen esto, estén presentes, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus hijos no necesitan sus reproches ni sus recordatorios de cuánto sacrifican por ellos. Necesitan su amor incondicional, su tiempo, su atención, porque al final, cuando estén en su lecho de muerte, no recordarán cuánto dinero ganaron ni cuántas horas trabajaron. Recordarán los momentos compartidos con sus seres queridos, o la ausencia de esos momentos. Mi padre aprendió esto demasiado tarde. Yo tuve la suerte de aprenderlo a tiempo. No desperdicien esa oportunidad. Julián cerró la laptop, satisfecho. El libro estaba casi terminado. Lo publicaría el próximo mes, con la esperanza de que pudiera ayudar a otras familias a evitar el dolor que él y su padre habían experimentado. Se levantó y fue a la ventana. Desde allí podía ver la Ciudad de México iluminada en la noche. En algún lugar de esa vasta ciudad había ancianos solos en sus departamentos, esperando una llamada que nunca llegaría. Había hijos ocupados que posponían visitar a sus padres hasta la próxima semana, sin saber que tal vez no habría una próxima semana. Y había padres que, como Jorge alguna vez fue, estaban cometiendo el error de mostrar su amor a través de reproches en lugar de abrazos. Julián se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para cambiar eso. A través de su libro, a través de su trabajo voluntario, a través de su ejemplo con sus propios hijos, era lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de su padre. En el cementerio de Querétaro, bajo la luz de la luna, la lápida de Jorge Ramírez brillaba suavemente. Las flores frescas que Sofía y Miguel habían puesto esa tarde se mecían con la brisa nocturna. Jorge Ramírez, mi padre amado hasta el final. Y debajo, Julián había agregado recientemente otra línea: me enseñaste que estar presente es el único regalo que importa, porque esa era la verdad. Jorge Ramírez, en su vida imperfecta y en su muerte solitaria, había dejado la lección más importante, que el amor no se mide en sacrificios mencionados ni en dinero heredado, sino en momentos compartidos, en presencia genuina, en perdón ofrecido y aceptado. Y esa lección, transmitida de Jorge a Julián, de Julián a Sofía y Miguel, y de ellos a las generaciones futuras, era el verdadero legado, no el dinero, no la propiedad, sino el amor, simple, imperfecto, pero real, el amor que perdura más allá de la muerte, el amor que transforma, el amor que sana. Y todo comenzó con 4 palabras crueles que se convirtieron en una bendición disfrazada: vete a morir a otra parte. Porque a veces las palabras más duras son las que más necesitamos escuchar. Y a veces el final es realmente un nuevo comienzo. Fin. Mensaje para ti que estás leyendo esto: si tienes padres vivos, llámalos hoy. Si tienes hijos, abrázalos esta noche. No esperes a que sea demasiado tarde para decir te amo, lo siento, te perdono. La vida es corta, el tiempo no perdona, pero el amor siempre puede encontrar un camino. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar. Y recuerda, estar presente es el regalo más grande que puedes darle a alguien. ¿Te gustó esta historia? Dale like y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y transforma vidas. No te pierdas la próxima historia. Activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.